Hola, bienvenidos a esta presentación sobre Groenlandia. En esta ocasión nos enfocaremos en su evolución histórica, su camino hacia la autonomía, su división de poderes y el marco jurídico que rige este importante territorio del Ártico. Groenlandia es una isla ubicada en el extremo noreste del continente americano, entre el Océano Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico. Aunque geográficamente pertenece a América del Norte, política y culturalmente está vinculada a Europa a través del Reino de Dinamarca. Su posición estratégica en el Ártico ha adquirido relevancia en temas de geopolítica y cambio climático. Groenlandia, cuyo nombre oficial es Kalaaleq Nunaat en groenlandés y Grönland en danés, es la isla más grande del mundo que no es un continente, con una superficie de aproximadamente 2.166.000 kilómetros cuadrados. Más del 80% de su territorio está cubierto por una capa de hielo permanente, lo que limita mucho la agricultura y la urbanización. Tiene una población estimada de 56.000 personas en 2024, mayoritariamente inuit, es decir, descendientes de los pueblos que han vivido en el Ártico durante milenios. La mayoría vive en ciudades costeras. Para hacer una diferencia, comparemos. Groenlandia al 2024 tiene aproximadamente 56.000 personas. Un ejemplo en México es el pueblo de Tequila, Jalisco, que tiene alrededor de 56.000 habitantes también. Esto significa que toda Groenlandia, el territorio autónomo más grande del mundo con miles de kilómetros de hielo, tiene la misma población que un solo pueblo mexicano famoso por su bebida. La diferencia es impactante si consideramos que Groenlandia es más grande que México en extensión territorial, pero con una población minúscula en comparación. La moneda oficial es la corona danesa, con el símbolo KR y el código DKK. Se utilizan monedas de 50 ore, 1, 2, 5 y 20 krone, y billetes de 50, 100, 200 y 500 coronas. Aunque existen monedas conmemorativas, su circulación es limitada y suelen tener fines culturales o históricos. La capital es Nuuk, que es ese lugarcito rojo de allí. Situada en la costa suroeste de la isla, es el principal centro político, administrativo, económico y educativo del territorio. La historia de Groenlandia se divide en tres grandes etapas. Primero, fue habitada hace más de 4.000 años por pueblos paleoesquimales que dieron origen a culturas como la Sakak y Dorset. Estos pueblos vivían de la caza y desarrollaron una forma de justicia comunitaria basada en el consenso y la cohesión social, sin estructuras formales como tribunales. Luego, en el año de 985 después de Cristo, llegaron los vikingos, liderados por Erik el Rojo, justo el que está en la pantalla, quien fundó colonias en la costa suroeste. Estas comunidades introdujeron la ganadería, el cristianismo y mantuvieron vínculos con Europa. Sin embargo, hacia el siglo XV estas colonias desaparecieron, probablemente debido al cambio climático, la pérdida de contacto con Europa y tensiones con los inuit. Finalmente, en el siglo XVIII comenzó la colonización danesa. El misionero Hans Egede llegó en 1721 con el objetivo de evangelizar a la población local. Dinamarca no solo impulsó el cristianismo, sino también un modelo económico controlado desde Europa y nuevas estructuras políticas que reemplazaron muchas prácticas tradicionales inuit. Esta etapa marcó el inicio del dominio europeo, que duraría hasta bien entrado el siglo XX. Durante mucho tiempo, Groenlandia fue administrada como una colonia del Reino de Dinamarca, aunque no siempre se reconocía formalmente como tal. En la práctica, estaba completamente controlada desde Europa. La administración, el comercio y hasta la religión eran dirigidos desde Copenhague.
Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el contexto internacional cambió. Se intensificaron las presiones globales por el reconocimiento del derecho de los pueblos a la autodeterminación, y Dinamarca tuvo que modernizar su relación con Groenlandia. En 1953 se aprobó una reforma constitucional danesa que eliminó oficialmente el estatus colonial de Groenlandia y la convirtió en una provincia más del reino. Esto otorgó a sus habitantes la ciudadanía danesa plena, permitiéndoles enviar representantes al Parlamento de Copenhague. Sin embargo, esta integración legal no trajo consigo una verdadera autonomía. Las decisiones seguían tomándose en Dinamarca y los groenlandeses tenían muy poca participación en la administración local. Esta contradicción entre derechos formales y control centralizado provocó nuevas demandas de autogobierno que surgirían con fuerza en las décadas siguientes. En 1979, Groenlandia vivió un cambio fundamental con la aprobación de la Ley de Autonomía Interna, también conocida como Home Rule Act. Esta ley fue producto de años de presión política por parte de los propios groenlandeses, que buscaban recuperar el control sobre sus asuntos internos. El Home Rule Act marcó el inicio del proceso de autogobierno, permitiendo por primera vez la creación de instituciones propias, el parlamento local, llamado Inatsisartut, y el gobierno autónomo, conocido como Naalakkersuisut. Además, la ley transfirió competencias clave al nuevo gobierno groenlandés, como la educación, la cultura, la sanidad y el medio ambiente. Esto permitió diseñar políticas más acordes con la realidad social y geográfica del territorio. Otro aspecto crucial fue el reconocimiento del groenlandés como idioma oficial, impulsando la educación en lengua materna y la revitalización de la identidad inuit. Aunque Dinamarca mantenía el control sobre temas como defensa, relaciones exteriores y moneda, esta reforma representó un avance histórico hacia la autonomía política y cultural de Groenlandia. En 2009, Groenlandia alcanzó un nuevo nivel de autonomía con la aprobación de la Self-Government Act, o Ley de Autogobierno. Esta norma fue aprobada en referéndum por una abrumadora mayoría. El 75.5% de la población votó a favor. Esta ley no solo amplió las competencias del gobierno autónomo, sino que reconoció oficialmente a los groenlandeses como un pueblo con derecho a la autodeterminación, conforme al derecho internacional. A diferencia del Home Rule Act de 1979, esta nueva legislación transfirió poderes mucho más profundos. Ahora Groenlandia tiene control sobre su sistema de justicia, su propia policía y la gestión de sus recursos minerales y naturales, que antes estaban bajo control danés. Uno de los puntos más importantes es que esta ley permite a Groenlandia declarar su independencia en el futuro, siempre y cuando cuente con el respaldo de su población o a través de un referéndum. Aunque aún no forma parte del reino de Dinamarca, Groenlandia ejerce hoy un altísimo grado de autogobierno y continúa avanzando hacia una posible independencia en el marco del derecho internacional. Groenlandia se organiza bajo un modelo democrático parlamentario, muy similar al de otros estados europeos, pero con una estructura particular adaptada a su condición autónoma. El poder político se divide en tres ramas fundamentales. El poder legislativo, a cargo del parlamento local llamado Inatsisartut; el poder ejecutivo, encabezado por el gobierno autónomo conocido como Naalakkersuisut; y el poder judicial, que opera mediante tribunales propios y con cierto grado de independencia funcional. Aunque Groenlandia ha ganado una autonomía considerable, Dinamarca todavía conserva competencias exclusivas en áreas clave como la defensa, la política exterior, la moneda y la ciudadanía. Este sistema mixto refleja la naturaleza especial del territorio, una región que ha ganado capacidad de autogobierno, pero que aún forma parte integral del Reino de Dinamarca, bajo un marco constitucional compartido.
El poder legislativo en Groenlandia está representado por su parlamento unicameral, llamado Inatsisartut. Este órgano está compuesto por 31 miembros que son elegidos democráticamente por sufragio universal cada 4 años mediante un sistema de representación proporcional utilizando el método D'Hondt. Esto permite una representación plural de las distintas fuerzas políticas y sociales de la isla. El Inatsisartut es el responsable de aprobar leyes y políticas públicas en varias áreas clave que han sido transferidas desde Dinamarca a Groenlandia, como la salud pública, la educación, el medio ambiente y el sistema de justicia. Además, supervisa el poder ejecutivo, el Naalakkersuisut, y aprueba el presupuesto anual de gobierno autónomo. Este parlamento ha sido fundamental en el proceso de construcción de un modelo jurídico e institucional propio, en sintonía con la identidad cultural y las necesidades de la sociedad inuit. El poder ejecutivo en Groenlandia está representado por el Naalakkersuisut, que es el nombre del gobierno autónomo groenlandés. Este poder es liderado por un primer ministro, quien es elegido por el Inatsisartut, es decir, por el parlamento local. Una vez electo, el primer ministro nombra a su gabinete de ministros, cada uno responsable de un área específica como salud, educación, pesca, medio ambiente o asuntos exteriores internos. El Naalakkersuisut es responsable de implementar las leyes y decisiones aprobadas por el Parlamento, así como de administrar los servicios públicos y representar a Groenlandia ante organismos internacionales, siempre en coordinación con Dinamarca en los temas que aún están bajo su jurisdicción, como política exterior y defensa. Cabe destacar que este órgano ejecutivo se fortalece con cada transferencia de competencias que recibe de Dinamarca y ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de un modelo de gestión propio, adaptado a las realidades del territorio ártico y a las necesidades de los pueblos inuit. El sistema judicial de Groenlandia es un modelo mixto que combina tribunales locales, un tribunal general y un tribunal superior, lo que permite una administración de justicia adaptada a las necesidades y particularidades de la comunidad groenlandesa. Los tribunales locales se encargan principalmente de asuntos cotidianos y de menor complejidad, mientras que el Tribunal de Groenlandia atiende cosas más complejas o que requieren una interpretación más amplia de la ley. Por encima de este, el Tribunal Superior funciona como instancia de apelación dentro de Groenlandia. Además, en ciertos casos, sobre todo aquellos que involucran principios constitucionales o temas de gran impacto, existe la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Dinamarca, reflejando el vínculo jurídico y político con el Reino de Dinamarca. Un elemento fundamental del sistema judicial groenlandés es su enfoque en la justicia restaurativa, que se basa en la idea de reparar el daño causado y restaurar las relaciones sociales afectadas por el delito. En lugar de enfocarse exclusivamente en el castigo, este enfoque es coherente con las tradiciones culturales de Groenlandia, que valoran la cohesión social y la resolución pacífica de conflictos. Aunque Groenlandia cuenta con su propia fuerza policial, esta se encuentra integrada en la estructura de la Policía Nacional de Dinamarca. Esto significa que, aunque los agentes operan a nivel local y están entrenados para atender las necesidades específicas de las comunidades groenlandesas, la supervisión general y la normativa provienen de las autoridades danesas. En el ámbito judicial, tanto la Fiscalía como la Defensa Pública tienen presencia local y funcionan de forma centralizada, pero con un claro enfoque cultural. Esto quiere decir que se busca que el trabajo de fiscales y defensores públicos sea sensible al contexto social y cultural del pueblo inuit, reconociendo la importancia de las tradiciones y las formas locales de entender la justicia. Una de las principales características del sistema de justicia en Groenlandia es su esfuerzo por adaptarse a las tradiciones indígenas, incorporando prácticas comunitarias y restaurativas. Así, se fortalece el respeto por los valores inuit y se promueve una justicia más inclusiva y cercana a la realidad del territorio. A diferencia de un país soberano, Groenlandia no posee una constitución propia.
Su organización política y legal se basa en un marco jurídico mixto, conformado principalmente por leyes danesas que le han otorgado progresivamente un alto nivel de autonomía. La primera fue la Ley de Autonomía Interna de 1979, que permitió establecer un parlamento local y asumir el control de varias funciones internas. Posteriormente, la Ley de Autogobierno de 2009 amplió aún más esas competencias, reconociendo al pueblo groenlandés como un sujeto con derecho a la autodeterminación, conforme al derecho internacional. Esta ley incluso contempla la posibilidad futura de que Groenlandia se independice mediante un proceso democrático. No obstante, Groenlandia sigue vinculada jurídicamente a la Constitución del Reino de Dinamarca, en especial en materias estratégicas como la política exterior, defensa y ciudadanía. Este equilibrio entre autonomía interna y soberanía compartida hace de Groenlandia un caso singular dentro del derecho constitucional comparado. Uno de los aspectos más significativos de la Ley de Autogobierno de 2009 es que otorga a Groenlandia la posibilidad legal de independizarse del Reino de Dinamarca. Este derecho puede ejercerse mediante un referéndum democrático en el que la mayoría de la población vote a favor de la independencia. La ley reconoce expresamente el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, en línea con los principios del derecho internacional. Esto significa que, si en algún momento la población así lo decide, el camino hacia la soberanía completa está jurídicamente habilitado. Sin embargo, la independencia sigue siendo un tema muy debatido dentro de la sociedad. Por un lado, hay un fuerte deseo de afirmación cultural e identidad nacional. Por otro, existen preocupaciones legítimas sobre la viabilidad económica, la dependencia financiera de Dinamarca y los desafíos de establecer estructuras estatales completas. Por ello, aunque la puerta está abierta, el futuro de Groenlandia como nación soberana todavía se encuentra en construcción y reflexión. Groenlandia representa un ejemplo fascinante de autonomía progresiva dentro de un Estado nacional. A lo largo del tiempo ha logrado conservar su identidad cultural, en especial su herencia inuit, integrándola en sus políticas públicas, en su vida cotidiana y en su sistema jurídico, al mismo tiempo que construye instituciones modernas para ejercer un alto grado de autogobierno. Aunque aún no se define si su destino final será continuar como región autónoma o convertirse en un estado independiente, Groenlandia cuenta con una base jurídica sólida que le permite avanzar hacia la autodeterminación sin romper del todo sus vínculos con Dinamarca. Esta combinación de tradición y modernidad demuestra que es posible construir un proyecto político propio dentro de un marco más amplio. Sin embargo, Groenlandia también enfrenta retos complejos que van más allá de su realidad interna, como el clima extremo, la dependencia económica o el aislamiento. A eso se suman crecientes tensiones geopolíticas. Su ubicación estratégica en el Ártico la convierte en un territorio codiciado por potencias como Estados Unidos, interesadas en sus recursos naturales, nuevas rutas comerciales y su valor militar. Un caso claro ocurrió en 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump propuso comprar Groenlandia. Aunque la propuesta fue rechazada por Dinamarca y las autoridades locales, evidenció que Groenlandia se encuentra en el centro de intereses globales, especialmente por el deshielo del Ártico que abre nuevas oportunidades económicas. Además, Estados Unidos ya tiene presencia militar en la isla mediante la base aérea de Thule, y su intención es ampliar su influencia. Esto despierta preocupaciones sobre soberanía, autonomía y una posible forma de colonización moderna. Pero, a pesar de su pequeña población, Groenlandia es una pieza clave en el tablero geopolítico mundial. Su futuro dependerá de cómo logre equilibrar sus aspiraciones de autonomía con los intereses internacionales que buscan influir en su territorio. Eso es todo, muchas gracias.